Gira, a ver, lo hago un poquito más rápido, así no demoramos hasta las 1500. Así vamos practicando para el miércoles, así cuando se vayan a las 8 no, nos quedamos con la mitad. Eh, bueno, para hoy tendríamos que de repente, si quieren, podemos entrar acá a la parte de onboarding que dejamos pendiente y la terminamos, aunque capaz que no sé si vale la pena o lo hacemos al final. Y después tengo estas slides sobre arquitectura de software. Hay otras tantas cosas, Domain Driven Design, Use Case Driven Development, que está por acá, que me parece que va a ser un poquito más interesante hablar del software que ver la función esa. Domain Driven Design, Use Case Driven Development, ta. Aparte de esto es como Ah, medio... Sí, decime. Fede, sí, o sea, solo una pregunta así como para estar adelantado en el tiempo. En la parte así como teórica de uso de las láminas, ¿es solamente la primera semana y que las otras 3 semanas son como directamente, bueno, primeras 2 semanas? Sí. en- o sea, no sé cómo en qué punto hacemos algo práctico y o en qué punto es teórico. eh, Porque a Ta. veces siento como que quizás yo debería estar por mi parte haciendo más cosas prácticas. Sí, Este, bueno, o, sí, esa es la crítica que siempre me hicieron. Digo, podemos ir haciendo algo práctico después. O sea, por ahora lo único práctico que hicimos fue lo que hicimos la última vez con la función aquella. ajá, Que Sí, y lo ujú. único no fue llegamos. yo por mi Sí. parte, molestarte nuevamente con el pase de las láminas. Ya no lo digo más, no lo re- ¿Cómo, cómo, para cómo no ser fue? fastidiosa, pero las láminas no me las has pasado. Qué boludo, Perdón tenés ahí, razón. Ah, tampoco Bueno, después al quiero. final se Sí, pasan, sí, no, porque si no no, pasa nada. ahora no quiero poner tu mail acá y que quede grabado. Pero la puta Ah, ok, madre. Está ok, bien, bueno, está o bien. por privado luego por el... Sí, exacto. Está, pero para que ya dejo acá. Eh, acordate, yo de pasarle Nota a la. mí mismo. Ok. Porque si no, no me acuerdo más. Estos días también Sí, yo es le como digo. dice Víctor, de repente tengo ahí un tiempito, puedo ir viendo, repasando algo, veo que puedo, porque uno siempre está aprendiendo cosas y como te decía, está en la universidad y ya después, pero es muy importante, pues. Por lo menos creo que patrones de diseño lo vemos más adelante y Sí. bueno, ese tema ahí. Yo, Ajá. sí, la verdad, digo, esto es muy teórico y no sé hasta qué punto me desagrada que sea tan teórico. Me parece que está bueno ir como discutiendo los temas. Y luego, yo capaz que es muy mi manera de hacer las cosas. Yo soy muy así, ¿viste? Yo soy muy de leer el libro entero y después empezar a probar. Eh, entonces está, capaz que no sé. Podemos ir, igual, está. O sea, la vez anterior tenemos esta función que dejamos acá a medias. Esta de update post. Que esa está, quedó grabado como la fuimos haciendo y quedó medio a hacer. A ver. Y ojo, yo más o menos también soy así, me gusta ver hasta dónde llega el camino Claro. y después me gusta ahí empezar a recorrerlo ya como paso a paso. Entonces, por eso digo, más o menos, como la vez pasada hicimos práctica, entonces otra vez vamos a un tema teórico, no sé si como que debía haber hecho algo o es que, o eso, vamos a ver todo lo que tengamos Ok. que ver y luego vamos a hacer una consolidación práctica. Más o menos que sería como la última semana, algo así, consolidar toda la Sí. práctica y ya los retos y las cosas que cada uno tiene que desarrollar. Mm, Algo así. sí, bueno, en realidad, vamos a ver el cronograma. La semana que viene, por ejemplo, esta es la semana que viene. En realidad venimos atrasado una porque el jueves pasado yo me estaba mal. Pero esta semana, si hubiéramos seguido el cronograma al pie de la letra, estaríamos haciendo todo desarrollo. O sea, estaríamos viendo. Y ahí, o sea, yo lo hago yo, ¿no? Pero ya ahí hay algo como para acompañar. Eh, no, como que vamos a ir haciendo. O sea, yo voy a ir mostrando cómo bajarlo a tierra. Digamos, todo lo que hablemos teórico, cómo bajarlo a código. Eh, Pero después también, ¿se acuerdan que yo les dije que estaba este proyecto open source? Que lo que empezamos a hacer, este no,
Lo que empezamos a hacer después es ya la gente que sale, cuando terminamos de mirar las diapositivas, upa, mirá, potentials, bueno, está, igual digo. Saltamos para acá y como que las vamos tratando de aplicar. Más acá sí ya es 100% práctico, esto es un poco más teórico. Pero como seguir y ir haciendo algo, tipo, nada, podemos ir haciendo esto, ¿no? Las cosas que prácticas que van saliendo, que están ahí en el cronograma. No sé si capaz es poco, no sé. Me han dicho que es mucho teórico y poco práctico. En el sentido de hacer cosas juntos es cero práctico. Porque tal, lo hago yo y lo voy mostrando. ¿Entendés? Por mí está perfecto así, porque justamente esas cosas teóricas son las que siento que tengo que reforzar, entonces que luego me van a permitir entender o sea, lo que planteas, digamos, en la parte práctica. Por Mm. mí está perfecto así. O sea, no creo que sea demasiado teórico, sino que no sé en qué momento vendría la práctica, entonces por eso quizás me estoy adelantando, pero Ta, por mí ta. estoy bien así. No, no, Yo está me bien. adelantaría a decir que, o sea, yo me adelantaría a decir que es muy teórico en el sentido de que no todo necesita una práctica. Entonces, de repente, como que esto me recuerda mucho a los cookbooks que uno va leyendo y va haciendo. Entonces, Ok. creo yo que esto no es tan, o sea, no podemos hacer una práctica de todo porque no todo amerita una práctica. Creo que vamos ahí bien, tipo de que se hizo una CD a medida que se fue dando el ah, bueno, el contenido. Sí. ¿Y qué les pareció esto del, o sea, está bien, no llegamos a terminar acá, ¿no? Pero vieron que la idea de la tercera clase, digamos, esta de desarrollo de capa de base de datos es más o menos bajar a tierra estas otras dos, ¿no? La de funcional y Ujú. la de test driven development. ¿Les pareció que estuvo como sobre el tema o no sé, qué les pareció ahí? Capaz que yo tendría que haberles dicho de hacerlo más juntos y no tanto mostrarles, ¿no? Bueno, para mí aclaró un montón de cosas que yo estaba medio confusa con cómo funcionaba el TDD y cómo trabajaban. Está, Y verte haciendo esto aclaró un montón de cosas. Quedó más claro cómo es y cómo funciona, cuál es la dinámica. ok. Bien, Para mí es lo pila. yo soy consciente también de que la práctica lleva tiempo, ¿no? O sea, cada uno tiene su velocidad para la práctica y capaz que es por eso también que no pongo tanto durante las 4 semanas, porque también, o sea, a lo que cada uno va a su velocidad, medio como que el cronograma medio no lo podemos seguir. Igual después, o sea, mi idea es, este proyecto está específicamente, es un proyecto real, está bien, es open source todo, y como que vamos participando de a poquito. Pero tal, el objetivo es darle la parte práctica al onboarding. Aparte del objetivo del proyecto por sí mismo, ¿no? Eh, Ahí después si quieren, o sea, podemos como tratar de bajarlo a tierra y tratar de hacer las cosas como las hago yo y como las están haciendo los gurises acá. Y nada, ahí ya podemos tener tipo bien práctico, estricto. ¿Tá? Esa es como la idea igual, o sea, ustedes me dicen si lo vamos logrando. Ustedes van a tener también como le vengo diciendo al principio, ¿no? A lo que ustedes son más senior van a tener como un feedback recontra más informado de que todos los gurises que lo vienen haciendo hasta ahora, me parece. Pero está, vamos a darle y después vamos viendo sobre la marcha. Quedó esta para acá para hacer, la terminamos ahora medio rápido al final. Bueno, hoy arquitectura de software. Y en realidad esto de arquitectura de software, voy a darle slide. Díganme si se me queda la conexión porque ya veo que anda por 13,5, 54 acá. Esto es cuando se pone así es porque en algún momento se me va a quedar. Y bueno, esto de arquitectura de software es un pequeño rejunte, ¿no? Es como un collage que hice yo eh, de varias cosas que fui encontrando en el correr del tiempo. ¿Saben qué otra cosa que no hice fue compartir los videos de lo que hemos visto hasta ahora? Eso es otra cosa que no he hecho. Porque ya hemos visto varias cosas de programación funcional y eso que tienen como videos. Y este es como el maestro, ¿no? O sea, esta diapositiva tiene
como varias fuentes. Este loco Robert Martin, Clean Architecture, es una de como las más fuertes como de las que más influenció todo esto del onboarding, incluso en su totalidad. Pero bueno, vamos a arrancar por acá y cualquier cosa vamos haciendo parates y les voy pasando los videos. Bueno, entonces, ya de entrada una definición media fuera del ortodoxo de la arquitectura de software, ¿no? Entonces, ¿qué es la arquitectura de software? La arquitectura de software es un sistema es el entendimiento que los programadores y otros involucrados comparten sobre su diseño. Cuando diseñamos software estamos creando un modelo de una solución nueva o existente a un problema de negocio que comunique eficientemente su razón de ser, ¿tá? Y claro, las palabras subrayadas son las importantes, ¿no? Cuando hablamos de la arquitectura de un software, lo que estamos hablando es de ese entendimiento mutuo que tenemos todos los que participan en el proyecto en todas las áreas, ¿no? Los programadores y los demás también, ¿tá? Porque cuando diseñamos software estamos creando un modelo. Hay un modelo nosotros trabajamos con modelos todo el tiempo, ¿no? Un modelo es una representación de algo real. Yo siempre de acá pongo varios ejemplos de problemas reales y sus modelos, ¿no? Entonces sería, bueno, ya usé la del zapatero y la del taller la tengo regastada. La del taller la tengo menos gastada. Y la del zapatero también. Bueno, entonces el zapatero, por ejemplo, si tuviéramos un problema, ¿no? Con un zapatero que quisiera vender sus zapatos a través de un software, el modelo que haríamos nosotros sería una representación en la computadora del problema que tiene el tipo, digamos, ¿no? El problema, el zapatero ya lo tiene, la solución también, solo que no aplica software, ¿no? O sea, el zapatero ya vende zapatos, ya tiene toda su arquitectura, su infraestructura ahí puesta como para vender zapatos, simplemente quiere pasar toda esa arquitectura a un software. Entonces nosotros vamos a crear un modelo, a partir de eso que ya existe, vamos a crear un entendimiento mutuo que luego lo vamos a poner en software. Y después dice, de negocio está subrayado porque, bueno, de negocio y que comunique, y ya ahí ya hablo de las dos, porque está justamente el modelo, ese modelo que estamos haciendo una solución, es un problema que tiene el zapatero, no es un problema que tenemos nosotros. Y esto va a enganchar un poquito después con lo de Domain Driven Design. La arquitectura de nuestro software tiene que poder comunicar cuál es la solución que nosotros le planteamos al zapatero sobre su problema, ¿tá? Entonces acá esto está jugando un poco con el modelo, ¿no? Con ese destilado del problema que el zapatero ya tiene, que es un problema de negocio, y el objetivo es comunicar la solución que nosotros le vamos a aplicar a ese problema que él ya tiene, ¿no? Y tiene que ver con el entendimiento del sistema. Y esto sacado de este viejo Robert Martin, Clean Architecture, que él dice que la arquitectura es about intent. O sea, la arquitectura se trata de la intención que uno tiene, ¿tá? Y él siempre pone en los videos blueprints, como se dice en español, tipo como planos de edificios, ¿no? Cuando pensamos en arquitectura pensamos muchas veces tipo directamente de edificios. Entonces él saca un plano de un edificio y dice, este plano no me está diciendo, bueno, capaz que le tendría que contar un poco más la historia, ¿no? Y el contraste, porque cuando uno piensa en arquitectura de software, o sea, si alguien para a un programador en la calle y le pregunta de qué se trata la arquitectura de software, el programador en general que te dice, oh, mañana tengo un servidor y después tengo una aplicación mobile y tengo una página web y está hecha con Ruby on Rails y con MySQL, ¿tá? Y justamente lo que dice este loco en la charla esta de Clean Architecture, él abre un proyecto Rails que justamente incluso la estructura de archivos muestra eso mismo, ¿no? Muestra las herramientas y las computadoras que tiene, y en realidad eso no es arquitectura. Y ahí es cuando él engancha lo de que la arquitectura es sobre la intención. Te muestra un plano de una iglesia y te dice, el plano de la iglesia no me dice que está hecha con martillos, que tiene yo qué sé, vitriales o que está hecha de piedra. Lo que te dice la arquitectura es para qué es el edificio, ¿no? O cómo está hecho. No te dice de qué está hecho, te dice cuál es la intención, ¿tá? Y después a eso le agrega que el propósito de una buena arquitectura es defer, sería como retrasar decisiones, y una buena arquitectura maximiza la cantidad de decisiones que no se toman, ¿tá?
esto viene también por el lado de decir, bueno, si yo tengo que elegir mi base de datos, una buena arquitectura me permitiría elegir la base de datos al final. Tomar ese tipo de decisiones lo más atrasado en el proyecto posible. ¿Ah? Y de vuelta, cuando les pase el video lo van a ver, siempre es comparándolo con Rails, ¿no? Que en cosas como Rails, como Django, como Laravel, ya tomamos todas esas decisiones de antemano. Y también la definición de este loco es que es la que a mí me gusta más, es al revés. Es tipo, bueno, la arquitectura es sobre la intención y no sobre lo que está de qué está hecho el software, ¿no? Bueno, y después el intent, ¿no? ¿Qué es el intent? Lo que dice él es, bueno, cuando yo abro un programa, cuando yo abro el top level directory de cualquier programa, eso me debería decir la intención. Me debería decir, esto es un programa para el zapatero. Esto es un programa de ventas de zapatos. Esto es un programa de contaduría. Esto es un programa para X. Esto es un e-commerce, lo que sea. ¿Tá? Bueno, esto es como la introducción de Clean Architecture, que luego encuentro el video también, porque abrir YouTube y eso es un despelote. Que ya debe estar acá en onboarding, porque ya lo he compartido antes. Pero compartir video de Robert Martin sobre Clean Architecture. ¿Les queda alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre esto? ¿O salto a la siguiente? O la siguiente ya es otra cosa. Upa. Bueno, están todos muteados, asumo que no entonces. Sí, asume el silencio como un... Sí, Dale. Bueno, Domain Driven Design es otra teoría de otra persona. Es un libro, de hecho, que no lo tomo todo entero, sino algunas partes. Y está muy relacionado con la explicación anterior de qué es la arquitectura de software, ¿no? El Domain Driven Design, a ver si encuentro el libro. Es este Permiso, libro. pues, se puede compartir material pirateado en el Discord. Si estamos grabando tengo que decir que no. Ah, no. Ah, bueno, la verdad es que no. No, Bueno, yo qué sé. ¿cuál? ¿Tenés el libro? Ah, creo que tengo formas de conseguirlo, pero... Porque aparte, bueno. este libro en particular es un libro bastante caro. Incluso yo en general compro los Dale, libros en el dale. Kindle, ¿viste? Tranquilo que yo no lo consigo. Está. Guiño, guiño. No tengo el PDF bajado de BitTorrent. Bueno, sigo entonces. A ver cuánto sale. Mirá, $44 en el Kindle, es una locura. Igual es un libro largo y es un libro tipo de sustancia, ¿no? O sea, yo todavía no he terminado. Uf, ¿qué pasa? A veces no quiere grabar. Bueno, seguimos y después le bajo. Bueno, entonces Domain Driven Design es un paradigma de diseño que propone que el modelo de una solución de software debe representar directamente el dominio del negocio. Logramos crear modelos fieles al dominio del negocio cuando incorporamos sus terminologías y sus estructuras en nuestro diseño. Básicamente lo que dice Domain Driven Design es al revés en realidad. Domain Driven Design te dice más o menos lo que no tenés que hacer, ¿no? Entonces, si ustedes imaginan cualquier software, cualquier aplicación hecha con algo como Rails o cualquier framework de MVC, tiene conceptos que no son estrictamente del dominio, como yo que sé, una controladora, un modelo, una vista. Esas son cosas que el zapatero no sabría decirte para qué sirven, ¿no? Si yo le digo, che, mirá, acá tengo 2 controladoras, o imagínense que esto también seguramente a todo el mundo le pasó, se rompe algo y la explicación es puramente técnica y es tipo, sí, mirá, lo que pasa es que el modelo en esta situación no se comporta como debería comportarse, entonces la view no entiende, el zapatero no entiende nada sobre eso. Entonces lo que dice Domain Driven Design es, bueno, todos los elementos de nuestro software van a ser estrictamente dentro del modelo. Entonces, todos los conceptos que nosotros introduzcamos al software, el zapatero los va a entender. Entonces eso quiere decir que si hacemos, que está bueno, nosotros vamos a hacer algo más funcional, ¿no? Pero si hacemos algo orientado a objetos, por ejemplo, yo qué sé, la clase de zapato estaría ahí, la clase de producto, si fuera un e-commerce, la clase, no sé, modelo de zapato, etcétera, etcétera. Podríamos introducirlo
según Domain Driven Design, pero ya si empezamos a introducir como yo que sé, Resource Manager o Zapato Controller, ya ahí ya nos estamos desviando de lo que es Domain Driven Design. Cuando lo hacemos más funcional, o sea, las funciones van a ver después al final, no sé si tengo algo más al final. Sí, tengo un par de screenshots de una solución. Las funciones toman todas nombres de cosas que, digamos, el product owner puede entender, ¿no? El dueño del producto puede entender. Cosas como comprar zapato, ¿no? Funciones como comprar zapato, ver zapato, si hay alguna más de backend, yo que sé, que tenga que procesar las ventas, ¿no? Generar reporte de ventas de la semana anterior, tipo cosas así. Y bueno, Domain Driven Design como que te va guiando por ese lado, ¿no? Es decir, bueno, la arquitectura de tu software o los elementos de la solución que vas a hacer tienen que estar lo más pegadas al dominio posible, ¿no? Y eso tiene tres características. Digamos, este paradigma, esto de Domain Driven Design es mucho más grande que esto, ¿no? O sea, yo en algún día voy a extender esta diapositiva con todas las cosas que lleva. Pero acá agarro tres cosas que me parece que son como las más como las más importantes en la práctica después. La primera es el ubiquitous language o lenguaje ubicuo, ¿no? Ubicuo es que siempre me olvido, me lo tengo que autorrecordar. El ubicuo es como Ubicuidad. sí, es como Que está en todos omnipresente, lados. como está en todos lados. Ahí está, exactamente. Entonces el lenguaje ubicuo acá significa, ¿no? Dice, debemos construir lenguajes rigurosos compartidos entre usuario, cliente y programador para referirse al dominio del negocio para evitar ambigüedades. Un lenguaje riguroso permite al programador probar y validar el modelo contra la expertise de los clientes y los usuarios, y a medida que evoluciona el entendimiento del equipo, del negocio, también lo debe hacer el lenguaje. Esto parece una pavada, pero a medida que uno va ganando experiencia, ¿no?, con el software, se va dando cuenta de que no. Por ejemplo, nunca falta el proyecto en el cual uno mete una clase usuario o una función crear usuario, y luego el cliente le llama cliente o le llama, no sé, algo en particular, le llama comprador, ¿no? Ahí nos estamos alejando de lo que es el lenguaje ubicuo, ¿no? Entonces después viene el cliente y nos dice, bueno, che, cuando yo tengo un comprador, lo que pasa es que el comprador hace esto y esto, y el equipo de programadores no está muy seguro si está hablando de qué está hablando, ¿no? Si está hablando de algo distinto o si está hablando de lo mismo, porque nosotros le llamamos usuario y él le llama comprador, por ejemplo, ¿no? A ver qué más. Bueno, le permite al programador probar y validar justamente por eso, ¿no? Porque si viene el usuario, de vuelta, viene el zapatero y nos dice, che, pasó tal cosa con tal modelo de zapato, y nosotros tenemos un lenguaje distinto, o mejor, o también, ¿no? Inclusive, si nuestro software tiene nombres en las funciones y en los tipos de datos que son distintos al lenguaje que maneja el negocio, ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Esto, por ejemplo, yo siempre me remonto también a cuando viene un pull request, ¿no? Cuando me llega un pull request de alguien y lo tengo que validar, esta es una de las cosas que me fijo. Si estamos hablando de clientes y el pibe me pone crear usuario, yo voy y le pongo un comentario y le digo, mirá, no es usuario, es cliente. ¿Qué tal? En algunos equipos, digamos, o en algunos proyectos, capaz que eso se deja pasar. O decís, no importa porque está en el texto del test, ¿no? No importa porque está acá. Receives post, ¿no? Imagínense si yo en vez de ponerle post hubiera puesto article, ¿no? En esta pull request yo agarraría y le diría, no, mirá, a eso le estamos llamando post, cámbiame esto y esto, ¿no? Bueno, de eso se trata el lenguaje ubicuo, ¿no? El otro, y hasta ahí termina el lenguaje ubicuo. Después viene el contexto limitado, ¿no? Que dice, cuando trabajemos sobre un dominio de negocio complejo, tenemos que dividir nuestro modelo en contextos limitados, ¿tá? Y vamos a diseñar de manera explícita la interacción entre los contextos. Lenguajes ubicuos, cada contexto de nuestro modelo va a tener su propio lenguaje que debe ser compartido, lo mismo que hablamos recién.
Y acá este diagrama medio que lo explica todo bien fácil, ¿no? O sea, imagínense que nosotros tenemos un software, un- una solución que nada, que lleva varios años trabajándose y por el éxito que está teniendo se va agrandando, 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 agrandando al punto de que ya abarca como más de un departamento de la empresa. ¿No? Entonces en el ejemplo este tenemos, por un lado el contexto de los vendedores, ya abarca como dos departamentos, ¿no? Por un lado tenemos los vendedores, sobre el otro lado tenemos el soporte de cliente. ¿No? Entonces nosotros lo que hacemos es creamos dos contextos limitados. Cuando vamos a desarrollar la aplicación de ventas, diseñamos la aplicación de ventas y explícitamente marcamos la comunicación o los puntos de contacto que tienen los dos, los dos territorios que marcamos para ventas y para... ¿no? ¿Por qué? Porque en ventas un customer, ¿tá? El customer del lado de ventas va a ser el mismo customer, la misma persona en el negocio, ¿no? En el lado de soporte. Entonces tiene que haber una conexión, no pueden estar desconectados y al mismo tiempo no pueden ser el mismo, pues justamente la solución, esto del bounded context es para soluciones complejas, ¿no? Para cuando ya el dominio del negocio se nos va de las manos y tenemos que empezar a partir en equipos, ¿no? Esta es lo que plantea Domain Driven Design para como aislar contextos. Entonces lo que dice es, bueno, vos armás un territorio allá donde para las ventas estos son los conceptos que vos manejás, acordate el lenguaje ubicuo, ¿ah? Acordate de llamarlo siempre igual, y después hay como, está el de soporte por el otro lado, y la conexión explícita, ¿no? Es decir, bueno, un customer del lado de soporte es un customer del lado de ventas y tratando siempre de que esas dos cosas encajen, de que no un lado no le diga customer y el otro lado le diga cliente. ¿Ah? Esto, de hecho, yo lo tuve que hacer, yo lo agrego acá, o sea, uno preguntará, che, esto no sirve para nada si no tenés un proyecto grande. Yo tuve la oportunidad en un momento de tener que hacer esto, y no era un proyecto tan grande tampoco, era simplemente un proyecto que tenía como varias áreas. Era un proyecto que nosotros scrapeábamos información, sacábamos información de LinkedIn. Entonces, por ejemplo, y básicamente lo que hacía la plataforma era agarrar a una persona y le enriquecía con información sacada de varias fuentes. Entonces nosotros teníamos como varios contextos, teníamos LinkedIn, después teníamos Google, después teníamos otras plataformas, y eso eran todos mis bounded contexts, digamos, ¿no? Y el cliente, digamos, la persona era la misma en todas, pero cada contexto tenía como su operación. Y esto me salvó la plata. Pero justamente me encontré en un momento en el cual era insostenible, tenía un monorepo gigante, un monolito, y tenía 6 7 plataformas todas ahí adentro y era imposible. Entonces con esto de los bounded context me fui guiando y fui diseñando la solución como en partes, diciendo explícitamente, bueno, esta es la conexión que tiene el cliente con estos dos contextos fue saliendo bastante bien y esto funcionó bien. ¿Tá? ¿Tiene alguna pregunta o algún comment de estas dos? Si no, arranco con el aggregate. Bueno, sigo. Déjeme un sorbito al café. Sí. Que no sé cómo estoy haciendo sin haber tomado café. Bueno, y el último concepto que yo más o menos entiendo que es importante tener en la cabeza es el de aggregate, ¿no? Bueno, un aggregate es un conjunto de elementos del dominio de negocio que puede ser considerado una unidad. Este conjunto tiene como raíz a uno de los elementos que lo componen. Cualquier referencia al conjunto es una referencia a su raíz y de esta manera nos aseguramos la integridad. Esta palabra seguro ya la escucharon. En el ejemplo del zapatero, por ejemplo, un aggregate podría ser un champión junto con los colores de un champión, por ejemplo, o un producto con sus colores o un producto con sus talles. ¿Ah? Es un aggregate porque no tiene sentido hablar de ninguno de los dos individualmente, ¿no? En los efectos prácticos del e-commerce no tiene sentido hablar del producto por un lado y de los colores del otro. No tiene sentido decir, che, este color de zapato y nunca mencionar el zapato. Entonces siempre esas cosas van juntas, se consideran una unidad. Esto es
especialmente importante cuando usamos base de datos tipo Mongo, ¿no? Que también por eso lo puse, como veníamos haciendo cosas con Mongo, porque en lo que es ya más base de datos relacionales es como que digamos que no te queda otra, ¿no? Como que tenés una tabla zapatos o productos y una tabla variantes o una tabla talles de producto. Y ahí medio que no te cambia mucho la vida cómo los organizás en la base de datos. Después sí te cambia de repente al extraerlos de la base de datos, que ahí es donde SQL, ¿no? Es más como más óptimo. Pero cuando usás Mongo, ahí sí te cambia, porque en Mongo después... no, también no me acordar. Comparto. Compartir. Mirá el Gaby atento ahí. Qué grande. Compartir video. Intro to MySQL de Martín Fowler. Ya el Gaby está... Parece ¿cómo es? Siri parece. Yo tipeo algo ahí y me lo comparte. Este concepto de los aggregates lo usa mucho este pibe Martín Fowler. Es un video viejo. Todos estos videos tienen 5 o 6 años ya. Pero justamente cuando nosotros vamos a guardar información en una base de datos que es no relacional como Mongo, siempre antes nos conviene identificar los aggregates, ¿tá? Porque en una base de datos no relacional, mejor dicho, en Mongo, nosotros podemos guardar objetos enteros de JSON, ¿no? Entonces podríamos guardar el zapato y mismo en el mismo lugar donde guardamos zapato, en el mismo documento, podemos guardar todas sus variantes, ¿tá? Y si eso es un aggregate, tiene sentido, porque no voy a hablar, como decía al principio, ¿no? Cuando yo hable del zapato, o mejor dicho, hable del zapato, me refiero a cuando yo muestre el zapato en cualquier pantalla, lo voy a mostrar con una o más de sus variantes, ¿no? O sea, si el cliente quiere ver un zapato, yo voy a cargar el zapato y todas sus variantes para que pueda elegir los talles y los colorcitos. Si el usuario ya lo eligió y lo tiene en el carrito, yo voy a elegir, también voy a tener que necesitar el zapato con la variante que eligió cargada para que ya decir, mira, esta es la variante que vos elegiste. O sea, cada vez que yo abro el zapato, voy a también hablar de sus talles y de sus colores. Entonces tiene sentido después que cuando yo abro una base de datos, ver de que el zapato está guardado junto a sus talles, ¿no? Y sus precios y lo que sea. Entonces cuando trabajamos en Mongo o en NoSQL es bien importante. Cuando trabajamos con SQL, ya ahí más... capaz que nos ahorra un poco de tiempo pensar en los aggregates al momento de sacar la información. Como decimos, bueno, siempre que hago un select por zapato, también hago un join con las variantes, qué sé yo, alguna cosa así. Pero bueno, ese es como el concepto de aggregate. Y estos tres conceptos son los de Domain Driven Design que yo saco como más prácticos, ¿no? En el día a día, cuando vamos a decidir, el tema del lenguaje es como crucial, ¿no? O sea, yo cuando estoy en un proyecto no permito que nadie le diga de otra manera, ¿no? Siempre pasa, es como los gurises chicos, ¿no? Acá estoy en casa y dice, che, pasame tal cosa, y digo, no sé qué es tal cosa, yo le digo así, yo le digo así, no va, es siempre lenguaje ubicuo, o sea, yo tengo que entender lo que me hablas y sobre todo el cliente tiene que entender lo que me hablas porque vamos a armar una solución y si el tipo no la entendió, no podemos avanzar con el proyecto. Esto del contexto limitado también está bueno porque también limita un poco cuando uno va pensando en las soluciones. Siempre te da la salida de decir, bueno, capaz que esto pertenece a otro contexto, ¿no? Capaz que uno le está agregando cosas al software y siempre tiene que estar pensando, capaz que esto no va acá, capaz que esto vale la pena abrir la cancha, hacer otro context y poner las cosas ahí. Y este tema del aggregate también lo mismo, cuando estamos considerando agregar cosas en la base de datos, decir, bueno, ¿cómo las guardo? O siempre identificar los aggregates es como una tarea que hay que estar constantemente haciendo, ¿no? Es como que decir, pucha, mira, allá tengo el usuario y los comentarios y estoy guardando los usuarios y los comentarios aparte y en realidad siempre que va un usuario va a sus comentarios. Entonces ahí decís, pucha, ahí tengo un aggregate y queda como deuda técnica, digamos, juntarlos, ¿no? Para mejorar la performance, para mejorar un montón de cosas. La manera, y esto, a ver, como para cerrar la idea, ¿no? Esto de Domain Driven Design es una manera de manipular la información dentro del proyecto para que podamos trabajar mejor, ¿no? Con la información.
Eso es medio que la idea. Cuando identificas el aggregate, cuando usas un lenguaje ubicuo, se hace más fluida el diseño del software, en definitiva. ¿Tá? Y bueno, eso es todo lo que hay de Domain Driven Design. Pasemos a Use Case Driven Design, que también es algo que se menciona acá. De hecho, si se fijan, este thumbnail del video viene por ahí. Esto también se habla en Clean Architecture. ¿Dónde quedamos? Bueno, vamos a... Ya que cada vez que paro no hay comentarios, párenme cuando tengan comentarios. Y yo sigo. Sí, yo estaba esperando Dale. porque este de los DDD me hace, o sea, lo veo muy apegado a lo que sería la documentación, ¿no? Entender todo el principio y aplicar toda esa metodología o técnica ayudaría que, lo que comentaba justamente al final, al entendimiento mejor del producto o del negocio, sería más fácil la comunicación para todo contexto. Del desarrollo, de la explicación del proyecto, de quien se sume nuevo a esta documentación, Sí. porque justamente ya existe un lenguaje, no sé, que unifica todos los elementos del proyecto. Sí. No sé si mi comentario suma o enreda, pero No, está perfecto. lo estabas comentando y justamente era imaginándome todos esos proyectos desordenados en los que uno dice, ay, ¿qué es esto? ¿Y qué nombre le pongo a esto? Pero que esta función se llama así. Y está súper genial esta parte de la unión entre distintos ámbitos, ¿no? Territorios, Sí. con elementos que son comunes o que necesitan una transición, pero al final son comunes entre los territorios. Y bueno, nada, está bueno como para tenerlo en cuenta cuando tengas que Claro, hacer sí. algo. Esto es también como para darle lo que decía de las pull requests, ¿no? Porque ¿qué pasa? Después uno va a un pull request y comenta, che, no se llama usuario, se llama cliente. Y la reacción del equipo es, che, qué rompehuevo, miralo al grammar nazi, ¿no? Entonces esto es como para dar una herramienta de decir, bueno, si el equipo ya de pique arranca con estas metodologías, es más fácil. Y después, esto en realidad es como un rant medio escondido, ¿no? Es como una serie, es una contra al concepto de arquitectura normal, porque de vuelta, ¿no? Cuando uno piensa en arquitectura, uno piensa en máquinas, y cuando uno piensa en software, uno piensa en código, en hacer algo. O sea, cualquier programador dice, che, vamos a hacer una solución, y ya arranca, qué framework voy a usar, qué herramienta voy a usar, ¿tá? Y esta perspectiva de la arquitectura de software es más en el modelo, ¿no? Es casi como filosofar sobre la solución del cliente, ¿no? Es como decir, qué es lo que realmente significa esto, y cuáles son los conceptos, y cuáles son no, es como que hacernos un modelo mental del problema del cliente. Es ese tipo de... Sí, aquí reviví UML, ¿no? Con esto que estabas comentando. Es como que poder traspolar todos estos elementos dentro de un esquema y bueno, está todo como que detallado en mapas, Claro. con un lenguaje, con un glosario, o sea, no hay para dónde escaparse, no hay aristas, no hay confusión, Exacto. porque ya la metodología lo está lo está obligando. Sí, ahí está, exactamente. Esto es como una metodología para decir, bueno, así vamos a hacer las cosas. Y después que no haya Exacto. tipo, pesado, ¿no? Exacto, sí, está bueno. Sí, y el UML es esencial también, o sea, va por ahí. Bueno, este otro, son medio complementarios, es lo que yo le decía, ¿no? O sea, este concepto de arquitectura de software y después como varias cosas que como conceptos sueltos que después volcamos todo en el proyecto y eso como le va dando forma, ¿no? ¿Tá? Después, ¿qué taché acá? Bueno, vamos a leer. Es una disciplina de diseño y desarrollo de software en la cual los casos de uso del sistema son la referencia principal, son la principal. Bueno, no sé qué quise poner. Pero lo que quiere decir es el software se desarrolla en base a los casos de uso. Bueno, igual que acá, ¿no? O sea, domain driven design significa que yo voy a hacer el diseño a partir del dominio y no a partir de no sé, del framework. O sea, lo que me diga el zapatero va para dentro del software. Y esta otra sumada a esa dice, bueno, el foco del software van a ser los casos de uso. ¿Tá?
no las clases, no sé qué más se puede hacer, no las máquinas que estén corriendo, los casos de uso, ¿no? Bueno, razonar el sistema de sus casos de uso obliga al programador a ver la solución desde el punto de vista del usuario, lo que resulta en mejores decisiones. Siempre, y esto ya es medio como si uno se pone a leer tipo cosas tipo Lean UX o Lean Startup o todos esos libros así de Lean X o de startups mismo, Design Thinking, todo eso, siempre la figurita repetida es: tenés que ver todo desde los ojos del usuario, desde los ojos del usuario, ¿no? Entonces, esto también es como esto del domain driven y de pensar todo desde el problema del usuario, va por ahí ese lado también. Es decir, vos como software, como desarrollador de software, tenés que combatir tus sesgos lo más posible, como guardarte esas ganas de ir a programar algo rápido y pararte del lado del cliente y decir, bueno, a ver cuál es la mejor solución para esto. Esto es otra pata de esa misma mesa, digamos, ¿no? Razonar el sistema de los casos de uso nos obliga a ver la solución desde el punto de vista del usuario. O sea, si yo empiezo a pensar la solución desde bueno, cuáles son las cosas que el usuario tiene que hacer, eso en general resulta como mejores decisiones. Vamos a hacer un poquito más a ver si explico un poco mejor. Bueno, esto va a haber referencia. No, me quedó todo tachoneado ahí. Bueno, ¿y qué es un caso de uso, no? Un caso de uso es un documento que contiene las acciones que definen una interacción entre un actor y un sistema y el objetivo, ¿no? O sea, yo tengo una acción, como puede ser acá, este es un ejemplo. Tengo una acción que soy un admin y quiero entrar a mi cuenta. Quiero crear una sesión, ¿no? Entonces ese es mi caso de uso. Después es una interacción entre el actor, o sea, el admin, que acá puse usuario u otro sistema, ¿no? Porque de repente si estamos usando una API, ya el actor no es un usuario, sino que está o un desarrollador o otra máquina, digamos, ¿no? Pero en este caso soy un admin, quiero entrar a mi cuenta, y este es como el desarrollo del caso de uso, ¿no? O sea, completo un formulario con usuario y contraseña, me fijo que el email corresponda con un admin que tenga registrado. Si el email no corresponde, el usuario recibe un error. Si no, sigo y digo, bueno, está bien, encontré un admin con ese email, valido que la contraseña coincida con el admin que encontré, y si la contraseña no coincide, le devuelvo un error. Y por último, o sea, si llego a este paso, si valido el email y la contraseña, le creo una sesión y se la doy. Le digo, tomá, esta es tu sesión, ¿tá? Otra característica importante de esto que está acá es, un caso de uso no tiene detalles técnicos. Entonces ahí seguimos también con esta idea de que la arquitectura una buena arquitectura me permite derivar decisiones para el final, dejar decisiones para el final. Acá no estoy hablando de web, no estoy hablando de base de datos, no estoy hablando de nada. Simplemente dice, hay un formulario, bueno, capaz que con lo de formulario, capaz que medio que queda implícito que es web un poco, pero podría sacar la palabra formulario de ahí, ¿no? Un admin me da su usuario y contraseña. Yo encuentro el email en donde esté registrado, puede ser una base de datos, puede ser una hoja de papel escrita a lapicera, valido que la contraseña es la misma, creo una sesión y se la doy al admin, ¿tá? El caso de uso es agnóstico de la tecnología, y yo ya le voy dándole forma a un requerimiento del sistema, basado en el dominio de la persona, ¿no? El admin tiene una cuenta. Esas son todas cosas que el modelo entiende, digamos, que el negocio entiende, admin y cuenta. Y ya voy armando el procedimiento, ¿no? 1, 2, 3, 4, esto es lo que va a pasar primero, esto es lo que va a pasar después, esto es lo que va a pasar después, esto después, ¿no? Entonces este es el use case driven, el asunto de que, bueno, esto está en el centro del diseño de la aplicación. Tengo Sí. una pregunta como del anterior, ¿no? Está el caso de uso. Sí. Porque, claro, al ver el 2.1 y el 3.1 veo que son ya los caminos alternos. Sí. O sea, normalmente lo haces así con el caso de uso, y digamos tomando en cuenta los caminos alternos, porque entiendo que los caminos alternos luego pueden ser casi que infinitos, ¿no? Y creo que cada camino alterno es un caso de uso distinto. ¿Cómo manejamos eso allí, digamos? O sea, esto, ¿no? ¿A qué te referís con infinito? Por lo menos el punto 2, ¿no? Punto 2. Sí. Está el caso positivo. Se valida que el email corresponda con un admin registrado. Sí. El 2.1 es como un if
Bueno, Claro. obviamente dice el sí, ¿no? Entonces ya ahí se bifurca hacia a que es posible que no se haya hecho bien el paso 2. Entonces ya se abre un camino alterno, ¿no? Si el email no corresponde, el usuario recibe un error. Entonces, a veces en cada punto pueden haber n caminos alternos o n posibles inputs distintos, ¿no? Sí. El, Entonces, cada input distinto creo que no sé si manejarlo como un caso de prueba único o es un caso de uso único. O sea, cuando veo un caso de uso, no sé, lo que tengo en la mente es dame una línea que siempre sea, o sea, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, Ujú. y nunca doy demasiado detalle de los caminos alternos porque entonces luego se convierte como en una... Sí, como en un mapa ahí mezclado, digamos, ya Sí, con varias bifurcaciones. Nosotros lo que exacto. hacemos es eso que decís vos, o sea, hacemos como el happy path, ¿no? El camino feliz, Ajá, y ajá. después todo lo demás son errores. En este caso, si el email no corresponde, el caso de uso termina acá con un error que dice email no encontrado. O por lo menos así lo hacemos nosotros. No reaccionamos mucho más a los errores, ¿no? A veces, de hecho, no me puedo acordar esto te fuerza un poco también, ¿no? A pensar el caso de uso de con esta forma. Ujú. Porque es como decís vos, o sea, se puede Sí, bifurcar en como varias cosas. y de allí diría, ok, hay por lo menos tres casos a probar aquí. Sí. El caso del 1, 2, 3, 4 sin tomar los otros literales. Y está el 1, 2, 2.1 Ujú. y está el 1, 2, 3, 3.1. Sí. O sea, hay tres casos hay tres pruebas aquí, pues que hay que hacer nada más para resolver este caso de uso. Se maneja de esa forma, o sea, Sí, lo consideras como de que un caso de uso saque, o sea, directamente del caso, o sea, ¿qué pasa si yo nada más hago un solo caso de prueba para 1, 2, 3, 4 sí, y no haya considerado el 2.1 el ahí 3.1? lo consideramos tipo, está bien, eso es otra de las cosas que revisamos en el pull request. ¿Está completo o no está completo el caso de uso? Que es lo que pasa a veces también, ¿no? O sea, vos desarrollás un caso de uso y de repente viene alguien y te dice, che, ¿y qué pasa si, yo qué sé, si no te mando el email? ¿Me entendés? Y es como que, pa, mira, eso no lo había pensado y le agregás un caso de uso más. Después, volviendo un paso para atrás, sí, esta metodología, que si sigo para adelante, esta diapositiva acá es para mostrar de que esto así como está, después lo bajamos a código. ¿Tá? Acá Ujú. tenemos el 1, 2, 3, 4 en un promise. Eh, Me perdí. Claro, te fuerza a diseñar las cosas así. A nosotros nos pasa muy seguido de decir, bueno, está, a ver, requerimiento nuevo. Che, ahora nos tocó, tenemos una lista de NFTs y tenemos que, para cada uno, tenemos que procesar el NFT. Ok, entonces nosotros ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Hago un caso de uso que tome todos los NFTs y los procese a todos a la vez? ¿O tomo un caso de uso que toma el primer NFT de la lista y lo procesa y después lo corro de vuelta y pasa al segundo? ¿O cómo se hace, no? Entonces ahí es como que ya nos fuerza a ir pensando de esa manera. Y de repente, muy pocos casos pasa de que vos tenés que hacer X, Y o Z. Como decir, bueno, si el email tiene una coma, lo paso por este otro lado. Y lo que hacemos en ese caso es extendemos el caso de uso. Es un caso muy de borde, pero sería, por ejemplo, no sé, validar que el creador existe. Ahora imagínate que, yo qué sé, dependiendo del tipo de creador que tenga yo acá, yo qué sé, tengo que hacer diferentes cosas. La manera que lo resolvemos en general es decir, bueno, imagínate que tengo que crear una sesión A o una sesión B o una sesión C según el tipo. Lo que hago acá es poner como varios casos de uso. Es decir, bueno, crear sesión A para el creador, crear sesión B para el creador y tenés los tres pasos. Y cada uno de esos pasos dice, si el usuario no es un admin, sigo de largo y no creo la sesión tipo A. Y eso llega en el siguiente paso, dice la sesión tipo B. Bueno, si el usuario es un creador, eh, sigo de largo. Y tal, como que tenés tres pasos y el programa para en el adecuado, digamos. Y siempre también evitando la bifurcación, justamente, ¿no? Es una línea sola de instrucciones, digamos. Hace esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y es eso, ¿no? Te fuerza a pensar en lineal. Te fuerza a pensar en el caso de uso como
como algo lineal. Y también, o sea, al pensar en el caso de uso como algo lineal, vos no solo te estás haciendo la vida más fácil a vos, sino que como es el caso de uso, estás haciéndole la vida un poco más fácil al cliente también. Porque un caso de uso simplificado, que no está muy bifurcado, es un caso de uso que el usuario en definitiva puede usar mejor, ¿no? Entonces es algo que podemos simplificar. Si ya tiene varios pasos y varios caminos, no sé qué, ahí es cuando agarras al UX designer y le decís, vos, mira, acá tengo un problema complejo que lo tenemos que resolver de otra manera. Pero me fui un poco por las ramas, pero Dale, dale. Dale, pero ahí sí, sí se entiende, se entiende. Gracias. ta. Bueno, y después acá se va viendo también un poco la evolución de requerimiento a tarea, ¿no? De requerimiento a código, mejor dicho. A nosotros nos ponen en Trello acá en un backlog, che, como admin tengo que poder entrar a mi cuenta, nos comparten este caso de uso y nosotros lo pasamos ya, este caso de uso así como está, lo podemos pasar casi igual, casi uno a uno, digamos, a código. Entonces decimos, bueno, lo primero que hago es valido que el creator exista por email, valido la password del creator, guardo una sesión para el creador y luego presento el resultado, ¿no? Y otra cosa que también después como que se va generando es esto también, que es esto como organizamos nosotros en general. A veces le ponemos action, a veces le ponemos casos de uso, pero al tener cada caso de uso es una función que yo tengo en mi carpeta de casos de uso, esto también favorece a todo lo que teníamos atrás. Piensen en el Domain Driven Design y en esto que decía que la arquitectura es sobre la intención. Con el Use Case Driven Design lo que termina pasando es que yo termino teniendo en algún lugar, de cualquier manera, una lista de mis casos de uso. Entonces cuando yo tengo una lista de mis casos de uso, puedo ir ahí y ver de qué se trata la aplicación. Cuando vos abrís una aplicación de las nuestras, de las que están prolijas, terminás encontrando una cosa así. Entonces yo ahora les puedo decir acá, les puedo mostrar esta lista de casos de uso y les puedo pedir que adivinen más o menos de qué se trata la aplicación. Y medio más o menos podemos entender, ¿no? Que hay un creador y un fan. El fan puede poner su tarjeta de crédito, ambos pueden crear sesión. Hay dos tipos de sesiones, hay una que pueden crearse con password, otra sin password. El fan se puede suscribir, se puede agregar una suscripción de un fan. Entonces ya con los primeros casos de uso, leyendo cuáles son los casos de uso, ya podemos más o menos inferir de qué tipo de aplicación estamos hablando. Versus una aplicación en Rails, por ejemplo, que diría controllers, creator controller, fan controller. Chao. Tengo creators y fans, pero no sé cuál es lo que hacen, ¿no? Pero acá en este caso, como tengo todos los casos de uso listados, al toque yo puedo abrir una aplicación y ver. Mira todo lo que se puede hacer con la aplicación. Esta aplicación sirve para esto, ¿no? A ver qué más. Queda poquito ya. Y bueno, este patrón que está acá se llama, ya lo vimos antes, pero creo que no lo hablamos mucho. No sé si se acuerdan al principio cuando hablamos de Functional Programming, que teníamos aquel ejemplo de programación declarativa que tenía el array y se iba filtrando. Bueno, este loco escribió una biblia sobre esto, pero básicamente, bueno, acá lo tenemos en ¿cómo se llama esto? En Bash. ¿Esto en qué está escrito? Bueno, este lenguaje, el Smalltalk, se escribe así. Pero básicamente, miren, acá lo podemos entender. Esto es más por más que el lenguaje este no tengo ni la más pálida idea qué lenguaje es. Acá podemos como medio como que inferir más o menos lo que hace, ¿no? Luego tiene un array, o tiene una estructura de datos inicial, ¿no? Un array y un objeto. Y lo que vas haciendo es, ese array o objeto va pasando por un pipeline, y ese pipeline va modificando en cada paso en cada paso de ese pipeline se va modificando la estructura de datos. Entonces, por ejemplo, en este que dice some articles, el logo tiene un array de artículos, lo pasa por una parte del pipeline que dice select, me imagino que acá dice tag includes NoSQL. Entonces, en el siguiente paso del pipeline solo están los artículos que tienen ese tag. Y el siguiente dice sort by, y acá dice, bueno, A más B, Word, se ve que los ordena por el que tenga más
más palabras. ¿Tá? Bueno, y acá está en Ruby, mirá. Some articles, select, sort by. Esto es más o menos, es casi el mismo ejemplo que vimos en aquella diapositiva de programación declarativa. Tengo un array y lo voy pasando. Esto es el patrón collection pipeline. Que si volvemos al ejemplo que estábamos viendo acá, es esto que está acá. Es una especie de collection pipeline. La estructura de datos inicial es esta variable payload. Y luego lo que vamos haciendo es aplicándole funciones a ese payload, ¿no? A ver si acá tiene algo más para explicar. Bueno, no es un patrón de programación en el cual el proceso se divide en operaciones de manera de que cada operación recibe como entrada la salida de la anterior. ¿Ah? Y acá medio que capaz que se entiende un poco, y si no lo vemos un poco mejor. Acá yo tengo un caso de uso, sería como esta caja acá gigante, que cada caja es una función, ¿no? Entonces yo, mi caso de uso, recibe una banana y te da un pomelo. ¿Tá? Pero dentro de ese caso de uso tiene varias partes adentro. O sea, yo te digo, bueno, créame una sesión. Esa sesión tiene como varios pasos que uno tiene que seguir para poder crearla. A ver, dame un segundito. Amor. Me aseguré. Es demasiado eso. Bueno, está. Estaba el gurí con la computadora, los auriculares y el celular en la mano. Estaba como overloaded. Se estaba transformando en el niño máquina. El cóctel. Sí, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un pipeline pattern, ¿no? La manera que lo usamos nosotros es, tenemos el caso de uso. Cada caso de uso tiene los distintos pasos. Entonces, el primer paso recibe el input del usuario, hace algo con él y devuelve la estructura de datos. El input del usuario es la estructura de datos, entra en el primer paso del caso, en el primer paso y sale esa estructura de datos sale modificada hacia el segundo paso. El segundo paso agarra esa estructura modificada, hace algo con ella y se la pasa al tercer paso y así. Entonces el pipeline termina siendo el caso de uso, ¿no? O sea, a medida que esa estructura de datos va pasando por el caso de uso, se va modificando y se va manipulando según necesites, ¿no? Y acá podemos ver cómo sería el código después al final. Tenemos una promesa, que acá esto como es una promesa ya también acapara lo que es asincronicidad, ¿no? Sí, las cosas asíncronas. Entonces yo recibo este payload, es el input del usuario, que puede tener, en el caso de este va a tener el email, ¿no? Va a tener admin email, entonces mi función validar creator exist by email va a agarrar ese admin email, va a encontrar el creator, va a decir, mira, acá está el creator, lo agarra y se lo enchufa en el payload y dice, bueno, acaba el payload, tomá. Entonces ya para la segunda función ya tengo esos dos data points, digamos, como esos dos datos. Tengo el email que me mandó el usuario, el input del usuario, y aparte por otro lado tengo el creador que saqué de la base de datos donde sea. Entonces imagínense que ahí el loco dice, bueno, el creador está acá, está la password que me dio el usuario, tengo como parte del input también tengo la password, y digo, bueno, acá está el creador, acá está la password, tengo que validar, tuki, valida, bueno, sigo con el payload, paso el payload para adelante, ¿tá? Y así es más o menos como vamos construyendo el caso de uso con este pipeline. Y después, caso de error, lo que hablamos recién, ¿no? ¿Qué pasa si el password no coincide? Nada, simplemente devuelve un error y se corta el pipeline ahí. Hacemos un error que sea otro objeto, otra estructura de datos distinta al payload, que diga, no sé, creator password is invalid, y se devuelve eso. ¿No? No sé si se entendió eso. ¿Se entendió más o menos? Acá se ve clarito. Esto nunca lo leí entero. Capaz que debería. Lo leí como en partes. Pero aparte está muy bueno porque ven como el mismo patrón el tipo lo va aplicando en distintos lenguajes. Esto no tiene pinta de ser Smalltalk. Es el mismo en First Step to Select some single articles. Esto tiene pinta de ser... no, sí, bueno. Bueno, ven, y acá remove if not o lambda. Esto es más parecido a lo que estamos haciendo nosotros. En vez de mandarle funciones como de la standard library, digamos, como filter o otras cosas,
cada paso es un caso de uso custom, ¿no? Que podemos ir creando después. Acá está closure, es lo mismo, ¿no? Esto tiene otro nombre también que es ETL. Que nunca lo pongo porque por todos lados que busco me dicen que es una porquería. A nosotros nos viene funcionando divino. Y esto es más que nada para movimientos de base de datos. Tengo dos bases de datos y tengo que pasar algo de una base de datos a la otra. Cada base de datos tiene como su esquema. Entonces el ETL es extract, transform y load. Nada, está acá el diagrama. Como está el diagrama acá, ¿no? Imagínense que tengo dos bases de datos con sus esquemas. Entonces extraigo la data del source, la transformo para que encaje en el esquema de la otra cosa y la cargo. ¿No? Pero funciona básicamente de la misma manera. Tiene como un pipeline que dice cargame la información, cambiame, subí. Y termina siendo más o menos lo mismo. Y acá también después otro concepto medio como adyacente a esto es el DTO, Data Transfer Object. Que después, digo, nosotros podríamos pensar, si lo fuéramos a hacer tipado, ¿no? Si esto fuera a ser tipado, que de hecho en un momento nos tocó hacerlo tipado en PHP, una cosa así, y lo hacíamos con DTOs, queda bastante bueno. Este payload sería un DTO, ¿no? Sería un create session with password payload, sería un tipo de datos y sería un DTO porque sería el objetivo de esa clase o objeto sería estrictamente cargar datos, ¿no? O sea, ser el objeto ser como la carretilla que lleva la información adentro. Ven, a data transfer object is an object that carries data between processes. Y aparte es serializable todo, ¿no? Bueno, este payload en general viene de una request HTTP. Entonces, nada, es serializable por definición porque viene por la internet. ¿Tienen algún comentario sobre esto? Si quieren, interrúmpanme. Y si no, me meto con esto de dependency injection, que es medio como lo último. Que está bien. Esto es como para mostrar, ¿no? Dependency injection es enorme. Es un concepto enorme y nosotros lo simplificamos a esta variable acá, deps. Y también aplica por el lado de tomar decisiones al final. Está muy relacionado a lo que es test doubles, que también lo vimos en TDD. Es decir, cuando yo hago esta función, todas las dependencias de esta función yo puedo asumir que funcionan de una determinada manera y puedo crear dobles para eso. O sea, y me ato a la interfaz y no a la implementación. A ver, ¿qué dice acá? Así no me voy por las ramas. Es una técnica por la cual un elemento recibe sus dependencias por parámetro. El elemento queda acoplado al contrato o interfaz que ofrece la dependencia y no a la implementación. Usamos inyección de dependencia para mantener el código que contiene las reglas. Esto me he olvidado. La regla del dominio desacoplado de la implementación de frameworks y herramientas. En este caso usamos de inyección de dependencia porque todas las funciones del dominio, esto estamos hablando de, acá no tengo ninguno, a ver si ya lo cerré, en las capas, ¿no? O sea, yo en mi proyecto voy a tener la capa de database, la capa de base de datos, la capa de aplicación y todas las otras capas. La capa de aplicación en general está bueno de que no esté acoplada a la capa de base de datos, justamente para poder tomar la decisión después. Yo después quiero pensar en qué base de datos voy a usar, todavía no sé, voy a arrancar por la lógica de negocio. Entonces voy a decir, por ejemplo, que tengo una dependencia que es una función que guarda la sesión, que recibe el email del admin y me devuelve una sesión. No voy a decir que tiene esa función adentro, no me voy a acoplar a su implementación, no voy a decir que es una función que funciona en Mongo o en MySQL. Simplemente voy a acoplar al contrato. Yo le doy un string y me devuelve un objeto y aparte me lo guarda en la base de datos. Y eso lo logramos con inyección de dependencia, que de repente mañana cuando hagamos algo más ya vamos como retomando estos conceptos.
Les puedo mostrar acá, inyección de dependencia. Esto en insert post. Esta función es un ejemplo de inyección de dependencia. Vamos a volver por abajo. Y voy a abrir queries insert post. ¿No? Por ejemplo, esta variable connection es una inyección de dependencia. De cierta manera. ¿No? Por eso, esto de inyección de dependencia está acá como una puntita de un iceberg, ¿no? Después lo vamos a ir como bajando a tierra. Entonces esta función depende de esta connection. Y esta connection, a mí no me importa esta connection qué es o cómo funciona. Simplemente me importa este accionar, digamos, esta línea de acá. Siempre que yo pueda hacer esto con la connection, perdón, lo que la implementación de esa conexión a mí no me interesa. ¿No? Esto es opuesto a hacer esto, ¿no? Var connection es igual a require, imagínense algo así, ¿no? Mongo barra connection. ¿Ah? En este caso no estoy recibiendo la dependencia por parámetro, sino que la función conoce su dependencia. Y en ese caso sí estoy conectando la función a la implementación de la dependencia, porque no estoy diciendo dame algo que se comporte así, sino que estoy diciendo dame esa función. ¿No? Entonces acá no me estoy protegiendo de nada, no me estoy dando la oportunidad de poder cambiar esa connection sin cambiar insert post. ¿No? Sí, lo que ese último punto me viene a la mente es la posibilidad también de hacer el unit testing. Claro. Si la conexión la defino dentro de la función, es más difícil hacer unit testing. En cambio, si yo le puedo enviar la conexión, puedo hacer el mock-up de la conexión y simular y eso, pasarle una conexión moqueada. Sí, es literal eso. O sea, esto de que veíamos acá de contract testing solo funciona con inyección de dependencia, ¿no? Cuando nosotros vemos este diagrama acá, medio que acá está implícito de que find user recibe a find user by email por inyección de dependencia, porque si no nosotros no podríamos cambiar qué implementación queremos usar en el test o en producción. Entonces estos van por inyección de dependencia. Capaz que acá, veis que dice inicializa con test doubles. Cuando dice inicializa se refiere a inyecta las dependencias. Inicializa la función find user. Inicializar la función find user significa de que inyecta las dependencias. Por ejemplo, yo antes de hacerlo así, siempre lo hago así, ¿no? Digo insert post initted o init es esto, ¿no? Insert. Yo tengo la función insert post que al principio necesita ser inicializada con sus dependencias. Entonces yo la llamo, le paso de la conexión, la inicializo y lo que me devuelve esa primera ejecución de la función es, si se fijan acá arriba, es otra función que en definitiva es un closure, ¿no? Porque esta función va a estar atada a este contexto de acá que tiene acceso a esta variable. Perdón, la borré. Esta variable es la conexión concreta que yo le pasé. Entonces cuando yo lo inicializo me va a devolver una función que tiene acceso a la configuración que le di al inicializarla. Entonces termino con una cosa así. Termino con primer paso inicializo y luego ejecuto. ¿Qué tal? Lo podemos terminar reduciendo así como una doble ejecución acá. Esto es en el test. Después cuando nosotros estamos en la función, a ver si les puedo mostrar la función, alguna función de acá, create ser, una de estas. Bueno, acá initialize server. Este initialize server es la función que levanta el servidor web en producción o en los test de integración, que es más o menos lo mismo. Si se fijan acá también, el loco está agarrando un montón de dependencias y se lo está pasando a un caso de uso. Esta es la parte de inicialización. ¿Qué es lo que queda guardado acá? Lo que queda guardado acá es la función inicializada. La función y sus dependencias pronta para que el servidor web diga, vos tomá, usa esto, ¿no? Acá llega un payload, tomá. Cuando pasa eso, la función ya está inicializada porque ya se corrió esto.
No sé si se entiende. O sea, yo tengo como dos pasos. Inicializo y luego uso. En el paso de levantar el servidor, inicializo todo. Digo, tomen todas sus dependencias. Quedan todas las funciones del sistema inicializadas. Y después ahí lo único que queda es esperar las requests. Cuando llega un request se ejecuta. Llega un barra create post y ejecuta la función que ya está inicializada desde antes. Por eso, esto de inyección de dependencia está atado con muchas cosas. Después también está lo de aplicación parcial. A ver si esto es lo que es. Esta técnica de funcional, queries insert post, esto de que una función devuelva otra función inicializada, entre comillas, se llama aplicación parcial. Porque en definitiva esto es lo mismo que esto, ¿no? Función insert post. ¿No? Yo podría ponerle perfectamente dos parámetros a esta función. Entonces cuando la aplicación parcial lo que es yo voy aplicando los parámetros de a uno. Llamo la función con un parámetro y eso me devuelve la función que recibe el segundo parámetro. A ver si acá hay un ejemplito. Bueno, está con la sintaxis mágica ¿Cómo era? En programación funcional era como los grinding, los... sí, tiene varios nombres, seguro por acá es aplicación parcial. Grinding me parece que no me suena a grinding, pero tiene un nombre. Sí, donde permitía como en eso, una función instanciarla y le pasabas como los parámetros, pero como con ejecuciones separadas, ¿no? O sea, como los Claro, paréntesis encadenados. claro, Pero, es la diferencia entre hacer, ¿no? O sea, voy a hacer la función hola, que recibe A, B y C, ajá, con ¿tá? hola, dos Y paréntesis A, paréntesis puedo ejecutarlo así, pero lo ejecuto de una sola vez. ujú. Pero después puedo decir función hola partial application y puedo decir esto. Mejor dicho, vamos a hacer acá Exacto. return A más B más C para que tenga algo. Y este mismo lo puedo poner acá. Entonces lo que me permite el partial application es decir, bueno, me voy a guardar, voy a decir hola 1, 2 y voy a decir hola partial 1, 2 y lo que termina quedando acá es una función que me recibe solamente el parámetro C. Entonces cuando yo quiero en algún otro momento, imagínate que yo puedo poner acá, tipo si estuviera en frontend podría hacer esto. Le agrego un listener a cualquier cosa y digo hola 1, 2 input del usuario. Entonces acá estoy aplicando parcialmente algunos parámetros, aplico A y B al arrancar el programa y cuando el usuario cliquea, ¿no? Si le pongo acá clic, cuando el usuario cliquea aplico C y ahí obtengo el resultado. Entonces eso es lo que me permite la aplicación parcial, si no de otra manera tengo que guardarme el 1, el 2 y el 3 en algún lado y cada vez que el usuario, ¿no? Si fuera de la otra manera tendría que hacer esto. Hola, Sí, ya la encontré, se llama curring. curren, sí. Sí, estas cosas de funcionales. Lo que tiene funcional también es que está como, se pueden hacer como matemáticas, ¿no? Viste que ahí estaba todo. Curring es algo de matemático. Bueno, ya está. Nada. Claro, eso es desde el lenguaje, pero desde la arquitectura, entonces sí tiene sentido que se llame partial application. Ahí Pero va, no sé, no sé si es lo mismo. sí, a ver qué dice acá. Bueno, ves, concept from lambda count. Lo que tiene, yo no dije esto, me parece que me lo comí al principio. Pero lo que tiene la programación funcional es que es como es una derivación de matemática. O sea, si uno hace programación funcional pura con Haskell y eso, tiene como la posibilidad de verificar matemáticamente los programas. No sé bien cómo se hace eso. O sea, eso es más para el lado de computer science. Yo soy más del otro lado, ¿no? Entonces que yo veo esto y digo, ok,
Si estoy pensando de la perspectiva del programador, digo partial application. Estoy aplicando parámetros parcialmente. Esto de curring es lo que dice acá, es un concepto de lambda calculus, o sea, es un concepto más matemático. Pero ves que acá lo hace lo que estábamos haciendo recién. Que es curring JavaScript, evaluating functions with multiple arguments, decomposing them into a sequence of functions with a single argument. Está bien, es que no sé cuál es la diferencia entre esto y partial application, ¿no? List and. Sí, no, para mí es un concepto nuevo, pues, pero todavía, todavía no lo sé muy bien ni diferenciar ni aplicar. No, o sea, yo qué sé, son como muy técnicas las definiciones también. Y después es JavaScript también, ¿no? O sea, como que no hay un patrón. Si tuviéramos en un lenguaje como más tipado, yo podría ir y decir, bueno, implemento este patrón así como está. Tipo, hago una interfase que sea, yo qué sé, dependencia y ahí guardo algo, no sé. Pero al ser JavaScript y como que es todo así nomás, como que guardo funciones acá, después guardo datos allá y me los paso y nadie chequea nada, también es como que puedes llamarle como quieras, ¿no? O sea, yo puedo llamarle objeto al payload que estábamos hablando recién, a esta variable le puedo decir payload, puedo decir que es el input del usuario, puedo decir que es un DTO, puedo decir mil cosas. Y en definitiva es todo y es nada. Sirve para todo, o sea, cumple todos los roles. Esto es también, ¿no? Partial application o, yo qué sé, inyección de dependencia. O sea, en definitiva el nombre que le ponemos depende de la funcionalidad, ¿no? Como funciona como inyección de dependencia, le llamamos inyección de dependencia. La técnica en sí es como la aplicación parcial. O sea, tenemos una función que recibiría dos parámetros, pero hacemos que reciba uno y después otro. Entonces es como que son conceptos sueltos, que esto también está bueno de lo que les decía yo, ¿no? Esta diapositiva es como que son varios conceptos tirados en el aire, y después en la práctica vamos viendo cómo se unen. Mañana si quieren, mañana, que en teoría esta semana... Perdona, Sí, perdona, antes de cortar con el punto, me acordé de algo sí, que creo que donde aplica mucho este tema del partial application, que es lo del lazy loading o por ahí lazy algo, ¿no? Que es como puede la ser. posibilidad de eso, de ir, de, eso me recuerda mucho en la ingeniería de datos, y sobre todo no recuerdo cómo era esta librería de ingeniería de datos, pero que básicamente tú le pasabas como todos los parámetros y se iban construyendo de esa forma, ¿no? O sea, lo que retornaba esto era como una cadena de ejecuciones. O sea, punto esto, Ajá. pero cada salida obviamente era la entrada del otro, ¿no? Además con otros parámetros adicionales. Esto será el lazy Entonces, evaluation, lazy evaluation, sí, creo puede que era ser. eso. Entonces, eso te permite como que dejar a última instancia hasta que no ejecutabas al final el punto execute, por ejemplo. Ah, ahí va. eh, no realmente no ejecutabas. Entonces, eso permitía como ir haciendo cosas, ir armando, haciendo cosas, ir armando tu mega, no sé, lista de ejecución y luego al final punto execute. O Sí. podías diferir eso, ¿no? Para obtener muchos datos e ir construyendo como tu gran función y luego un punto execute. ¿Sabes lo Que que me es hace cuando esa? realmente... Claro, ¿Mm? ahí me haces acordar también a estos OM. ¿Cómo se llamaban? Los frameworks que vos aplicás arriba de las bases de datos. Me sale ORM. ORM, me faltaba la R en el medio. Eh, funcionan más o menos así, ¿no? Los que funcionan con Sí, MySQL funcionan armando, justamente, van como decías vos, van armando la query a medida que vos le vas dando valores. Vos le decís punto .select, tal cosa. Y luego dice ok, exacto. select where. Pero no se ejecuta sino hasta el final cuando Está, ya ejecutas un método en específico al final. claro. Entonces eso a vos te permite también ir armando la query y evaluando cosas en el medio. Porque lo que tenés en realidad es una query a MySQL, pero parcial, por ejemplo.
Sabes a qué tabla vas a ir, sabes qué joins vas a hacer, pero no sabes el word de repente. Algo así. Sí, sí, sí. Sí, se usa en varios lados. Ujú. Eh, Entonces, sí, creo que es bastante eficiente eso cuando te puedes dar el lujo de hacer múltiples, en ese caso, ¿no? Múltiples peticiones a una base de datos para luego filtrar y luego lo que puedes es crear como toda mm. la consulta y luego al final la ejecuta. Pero Mira, sí, sí. acá compara los dos. Curring is the process taking a function multiple arguments and turning into... pará. Compartir función del pelado sobre funcional programming. Nunca me acuerdo el nombre del pelado, pero es un pelado. A ver cuál es la diferencia entre partial application y curring. A ver. Partial application, process of fixing the number of arguments to a function, function, smaller arity, no arguments. Es lo mismo, muchacho. Bueno, en fin. Que le ponen el título, la diferencia para terminar diciendo que es lo mismo. Sí, bueno, a partial application puede recibir dos parámetros, me imagino, yo qué sé. Supongo que esa es la diferencia. Ok. No sé. Por eso, es como que todo medio lo mismo. O sea, acá ya entramos en el territorio de llamarle como quieras. Pero está bueno manejarlo los conceptos porque después podemos nombrar las cosas. Todo esto de arquitectura de software es justamente eso, ¿no? O sea, armarnos con un framework de vocabulario más que nada para poder ser ágiles a la toma de decisiones de lo que es Sí, y por lo menos soluciones. saber que no sabes algo. Eso para mí a veces es más importante que el saber, digamos, a profundidad algo, es por lo menos saber que no sé algo y que el momento de que realmente lo vaya a necesitar, allí lo busco. Vos Peor es cuando te ref- no sé que no sabía. ¿Pero vos te referís ahí al diseño de la solución o a que no sabíamos, no tenías el concepto de curring, Sí, por ejemplo? por ejemplo, y que luego alguien diga, no, pero esto se resuelve con un curring así, y uno queda como, ah, Claro. o sea, ajá, sí, 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 y ya, Sí, bueno, y me viste, queda. eso, claro, ahí está. Y ahí está digamos, como el poder del lenguaje, ¿no? O sea, cuando yo te digo curring, eso como que desempaqueta toda una serie de conceptos en tu cabeza que ya sabes de lo que te estoy hablando. Esto es la idea de eso también, ¿no? Decir, bueno, tal, la arquitectura de software. A mí lo que me pasó, por ejemplo, cuando empecé a ver sobre estos temas, fue tipo, claro. Son esas cosas que vos las ves y decís, yo lo hice siempre esto, pero no sabía el nombre, ¿no? Entonces es como que esa es como el propósito de las slides es eso, o sea, decir, bueno, esto es como el paso a paso de cómo generar una solución. El lenguaje, el contexto, bla, bla, bla. Y como generar esa herramienta. Que ya me parece, o sea, yo por lo menos en mi experiencia fuera de esto, de nada, de esto, de hacer esto, es como todo muy así nomás. O sea, me imagino que todos estuvimos en algún momento en un proyecto que estamos con un cliente y uno te dice, che, vamos a estimar esto, y es tipo, estimás y termina saliendo tipo, sí, 6 meses. ¿No? O sea, como que no, al no tener un lenguaje al no tener un framework para estas cosas, eh, como que queda medio así bueno, sacalo como salga. Eh, y nada, está bueno tenerlo, porque después los problemas siguen estando igual. Después trabajás 3 meses en el coso y yo qué sé. Tenés tres modelos, uno se llama user, el otro se llama client, el otro se llama customer. Y son los tres lo mismo, salvo que lo hicieron tres personas distintas. Tenés un bug y no sabes por qué mierda es, y resulta que tenías client.find y después tenías customer.save. Y, y estaba todo guardado en la misma tabla, o yo qué sé. Pero esto es como herramientas para decir y también para justificar luego las críticas, ¿no? En las pull requests. Che, los nombres. Che, eh, esto no parece. Otra crítica que nosotros hacemos mucho, que creo que ya hablamos en un momento, nosotros hacemos los UMLs de estos casos de uso. Cuando llega un requerimiento nuevo y estamos justo en esa etapa de decir, bueno, esto que es lo hacemos de esta manera o lo hacemos de la otra. UML siempre. Agarramos un diagrama, agarramos el Figma ahí que tiene este FigJam que está bueno como para hacer diagramitas y empezamos a poner, bueno, el caso de uso cómo se llama. Bueno, el caso de uso se llama
procesar NFT. No, pará. Procesar es muy abierto. Bueno, ¿qué palabra usamos? Usamos esa palabra en algún otro lugar, ¿no? Y como que al saber que tenemos que hacer algo en el lenguaje, nos enfocamos en el lenguaje. Decimos, bueno, está, la palabra procesar, ¿qué significa? Es un concepto muy abstracto, está bien. La tarea es abstracta, porque capaz que también procesar va justito con la tarea, porque capaz que la tarea hace muchas cosas. Capaz que el caso de uso hace 1000 cosas, entonces le decís procesar. Si yo qué sé, si lo que tenés que hacer es eliminar usuarios que no se usan más, le pones así, eliminar usuarios. Tiene mucho también, que eso tampoco, me salté como varias partes, pero tiene mucho también con el lenguaje coloquial, ¿no? O sea, cuando un zapatero te explica lo que hace, está bueno vos poder agarrar eso y ponerlo en código. Sí, bueno, mirá, el cliente viene, saca la tarjeta de crédito, me la apoya en el POS, eso lee los numeritos, yo le doy enter y sale el recibo. Eso es la explicación, es una explicación normal de un proceso de la tienda del zapatero. Y sin embargo, eso también es un caso de uso. Yo puedo escribirlo en un caso de uso y pasarlo a código. Como me dijiste que el usuario pone la tarjeta de crédito, se valida el número, vos le das aceptar y eso imprime un ticket. Está, ahí tenés. 1, 2, 3, 4. Eso así como me lo dijiste, yo lo pongo en código. Eso también tiene un... Es como que al enfocarse en esto del lenguaje, al hacer la solución, es como que se abren muchas puertas, ¿no? Entonces está bueno. Bueno, ¿quieren hacer algún comment más? Si no, me parece que la dejamos por acá y luego el resto de la semana viene la parte de capa de aplicación. O sea, vamos a agarrar y vamos a hacer un pipeline de un caso de uso. Que estábamos haciendo el caso de update post, una cosa así. ¿Cuál estábamos haciendo? Update post. Entonces podemos pensar en ese caso de uso, ¿no? El usuario, el insert post ya está. Lo hicimos con el onboarding anterior. Podríamos pensar nosotros un caso de uso y decir, bueno, ahora el usuario ya creó el post y lo quiere modificar. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a mandar el título, el contenido, lo valido de vuelta, lo guardo en la base de datos, pasar eso a función, hacer los unit test para cada uno, usando inyección de dependencia, contract testing, todo eso. Y si no me equivoco, y después desarrollo la capa HTTP y el test de integración. Esa parte lo que tiene es que para hacer la capa HTTP ya no hacemos más el contract testing. Levantamos el servidor con todas sus dependencias y le pegamos como si fuéramos un usuario real. Entonces ahí ya un poquito más sencillo, papá, la parte de HTTP. Pero la idea es todo eso, ir haciéndolo en estas 2 semanas y como ahí quitarle la duda. Si quieren también, yo puedo ir subiendo este código. Ahora no da para subirlo porque está incompleto. Pero a ver si corren los test por lo menos. Pero a medida que vayamos terminando las funciones, lo vamos subiendo. Este no va a correr. Tiene el fit. Pero no va para subirlo de hecho por la mitad, después lo subimos bien. ¿Y cuál es el repositorio que tiene esto? A ver. Onboarding febrero. Cambiamos el nombre después. Después le cambio el nombre y les doy acceso a todos. Me voy a poner acá también como recordatorio. Cambiar nombre del repo. Avísame cuando termines de grabar. Si no tienen ningún comentario más, termino ahora. Stop recording.